Bueno, entonces tenemos una paciente femenina de 11 años de edad que viene a consulta por astenia, adenamia y hemorragias fáciles con 3 meses de evolución. También ha presentado distintos episodios de fiebre sin foco aparente en los últimos 2 meses. También ha presentado dolor óseo, escalándolo de 8 de 10 en una escala del dolor. También, como antecedentes de importancia, tiene un abuelo con cáncer de pulmón, tuvo asma cuando era más pequeña y tiene los esquemas de vacunación completos. En la revisión por sistema no se encontró algún otro síntoma. Los signos vitales de esta paciente fueron normales y el examen físico se encontraron petequias y hematomas en la espalda y tórax del paciente. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es analizar los distintos paraclínicos que se le enviaron a este paciente. Primero tenemos el hemograma donde encontramos una leucocitosis con leucocitos de 51.800. Si tenemos en cuenta que los valores normales de leucocitos van hasta 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. También encontramos una neutropenia de 1.000 neutrófilos, teniendo en cuenta que los neutrófilos en sangre segmentados van aproximadamente hasta el 62% de los leucocitos. Los basófilos están en 200, los eosinófilos en 100. La hemoglobina está en 8.1, indicando que este paciente tiene anemia. Hematocrito del 35%, blastos se le encontraron al 33%. En cuanto al volumen corpuscular medio, está normal en 90. Los linfocitos están en 45.000. También encontramos una trombocitopenia con 31.000 plaquetas. En cuanto a la citometría de flujo, en cuanto a los marcadores que se encontraron en las células de esta paciente, se encontraron marcadores CD10 positivo, lo cual indica células B en un estadio del desarrollo bastante temprano. El hecho de encontrar estos marcadores, tener trombocitopenia, anemia, neutropenia y leucocitosis, es un cuadro bastante sugestivo de leucemia linfoblástica aguda y también teniendo en cuenta la edad del paciente. Los signos y síntomas de la paciente son bastante generalizados, sin embargo, nos ayudan a indicar que se trata de un cuadro hematológico y particularmente indican que se trata de un cuadro agudo, pues aunque la evolución que refiere a la paciente lleva más de 3 meses, es principalmente la fatiga la que lleva tanto tiempo y estos 3 meses todavía pueden considerarse una naturaleza aguda. Sin embargo, como mencionaba, estos son síntomas bastante generalizados que dificultan caracterizar un diagnóstico, por lo que es importante referirse a los paraclínicos para determinar el curso del diagnóstico. En esto se evidencia que la paciente tiene anemia, trombocitopenia y leucocitosis. Además, lo más importante es que se evidencia que hay un porcentaje de blastos elevados, lo que quiere decir que los glóbulos blancos no han podido madurar correctamente, sino que permanecen en sus formas menos desarrolladas e inmaduras, por lo cual muy probablemente se trata de una leucemia. Cuando además se incluyen los resultados de la citometría de flujo en los cuales se observa que estas células tienen al marcador C10, podemos darnos cuenta que no solo se trata de una leucemia, sino de una leucemia linfoblástica, pues estos marcadores son típicos de la línea linfoide. Y finalmente, por la epidemiología, es decir, al tratarse de una niña de 11 años, es muy probable que se trate de una leucemia linfoblástica aguda, ya que esta es la neoplasia más común en niños. El principal diagnóstico diferencial que se tiene que tener en cuanto al cuadro de la paciente es la leucemia linfoblástica crónica, que al igual que la leucemia linfoblástica aguda es un trastorno que afecta el desarrollo correcto de los glóbulos blancos. Sin embargo, la principal diferencia es que en este caso la alteración cromosomal que se produce induce una proliferación de las células beta, pero una maduración incorrecta. Entonces lo que lleva es que las células sí maduren, pero de una forma incorrecta, por lo que lentamente van a empezar a morir. Sin embargo, al sí madurar, estas células no se denominan blastos ni tampoco tienen un marcador CD10 positivo. Entonces, esto es el principal diferencial, pues porque en una leucemia linfoblástica aguda las células no maduran en absoluto, ya que la alteración cromosomal es en una etapa mucho más inicial. Además, pues en una leucemia crónica se esperaría ver marcadores como CD5, CD19, CD20 y CD23. Por otro lado, el cuadro sintomático es muy parecido y en cuanto a los síntomas sería difícil diferenciar cuál de los dos casos se trata.
Sin embargo, como mencionamos, la leucemia crónica, como su mismo nombre lo dice, tiene una evolución de síntomas mucho más prolongada. Y aunque la paciente tiene fatiga desde hace 3 meses, estos síntomas, que son poco generalizados, son síntomas previos a los síntomas característicos de la leucemia aguda, como son ya el dolor de los huesos, las linfadenopatías, e incluso si más adelante la paciente presentará síntomas neurológicos, por lo que pues es evidente que se trata de un cuadro agudo. Y finalmente, como dijimos anteriormente, la epidemiología también ayuda a diferenciar, pues la leucemia aguda es la neoplasia más común en niños y suele tener su pico de incidencia entre los 2 a los 5 años, mientras que la leucemia crónica es una enfermedad que se suele diagnosticar en etapas mucho más adultas, sobre todo entre los 70 y los 72 años. La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia maligna más común en niños. Esta enfermedad se caracteriza por proliferación de células blancas infuncionales, dado que son células inmaduras con vías de apoptosis alteradas. Lo anterior afecta a la hematopoiesis, haciendo que haya disminución de todas las líneas celulares, es decir, que causa pancitopenia, y además hay acumulación de células blancas anormales en la médula ósea. Las células anormales también pueden infiltrarse en tejidos extramedulares y causar hepatoesplenomegalia, daño renal, entre otros. Esta enfermedad se da por una mutación somática adquirida en precursores hematopoyéticos tempranos. Los síntomas más característicos son anemia, trombocitopenia, infecciones frecuentes, fiebre que puede estar acompañada de diaforesis nocturna, linfadenopatía indolora y dolor óseo. Bueno, con respecto al pronóstico, existen ciertos factores que pueden afectar el pronóstico de un paciente con leucemia linfocítica aguda. En primer lugar, tenemos la edad. En este tipo de leucemia, los pacientes más jóvenes suelen tener un mejor pronóstico que los pacientes con más edad. No existe un límite para esto, pero generalmente los pacientes que tienen una edad menor a 50 años tienen un mejor pronóstico. En segundo lugar, tenemos el recuento de glóbulos blancos. Entonces, las personas con un recuento menor de glóbulos blancos, cuando se realiza por primera vez el diagnóstico, tienen un mejor pronóstico que aquellos que, pues, tienen un recuento mayor de glóbulos blancos. Las anomalías genéticas o cromosómicas. Entonces, el pronóstico puede afectar si las células leucémicas tienen ciertos cambios en sus genes o cromosomas. El pronóstico, estos cambios o estas mutaciones pueden mejorar el pronóstico o pueden empeorándola, dependiendo de cuál sea. Y la respuesta al tratamiento, que pues los pacientes que logran una remisión completa de 4 a 5 semanas a partir del inicio del tratamiento tienen un mejor pronóstico que aquellos cuya remisión tarda más o que nunca obtienen una remisión completa. Usualmente el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda dura aproximadamente 2 años. A menudo el tratamiento es intenso, especialmente en los primeros meses del tratamiento del paciente, y las principales formas del tratamiento son la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, la radioterapia y el trasplante de células madre. La mayoría de los casos de la leucemia linfocítica aguda puede progresar rápidamente si no es tratada, por lo que es importante que apenas se dé un diagnóstico al paciente se comience el tratamiento lo más pronto posible.